Hola, muy buenos días con todos. Ok, entonces, como siempre, agradecer al comité organizador por permitirme estar delante de ustedes. Y bien, entonces, no tengo conflicto de intereses para esta presentación y bueno, está de más repetir el hecho de que el linfoma difuso de células grandes B es nuestra neoplasia más importante como el linfoma no Hodgkin para nuestra población y a nivel mundial. Y que sabemos por trabajos propios también de nuestras instituciones a las que pertenecemos en la TAM, que la incidencia aumenta conforme el grupo etario también incrementa así. De hecho, nosotros lo que hicimos fue colectar la data del 2006 al 2017 a través del grupo GEL. Se logró juntar 7 países, que de hecho de repente puede quedar subóptimo con respecto a todo la TAM, pero con esa data se colectó 1.369 pacientes, de los cuales se estableció cuáles eran los regímenes que dábamos, cuáles eran las oportunidades de tratamiento a los que accedían. Y lo que vimos es que incluso en la era con rituximab, con un 85% de estos utilizando rituximab, la OS alcanzada era de más o menos a 5 años 56% y regímenes más intensos permitían alcanzar 63%. Entonces, si nos fuéramos al porcentaje de 63%, podríamos considerar que de repente no estamos tan distantes a nivel mundial, aunque también de todos modos este porcentaje 56 podría quedar subóptimo. Nos queda claro a todos, por lo tanto, que hablamos de una enfermedad que es heterogénea, en la cual la estratificación clínica, desde el primer estudio publicado en New England del 93, para la validación del índice pronóstico internacional y luego todos los arreglos de RIPI, de IP ajustado a la edad y finalmente el IPI validado por la NCCN publicado en 2014, nos queda claro que es una estratificación insuficiente para los pacientes que portamos y que tratamos con linfoma difuso de células grandes B. En 2019, el doctor Perfecto, junto con el doctor Vilela, publican con data de población mestizo mexicana un algoritmo que se basaba en un análisis bayesiano, en una modificación con la misma inmunistoquímica para tratar con 4 marcadores. BCL6 no les llega a ser relevante para la marcación, tratar de ajustar más el valor predictivo positivo que se consigue con la demarcación que se tiene con célula de origen clásico como lo conocemos. Entonces, por lo tanto, sabemos que el linfoma difuso de células grandes B se ha comportado como un iceberg en el cual, a partir de 2017 y en adelante, la estratificación molecular y genética y los perfiles basados en estas plataformas genómicas son las que permiten una mejor estratificación a nivel molecular, aunque está pendiente que esto se traduzca a la data clínica y a la data terapéutica finalmente. Entonces, entre 2018, 3 estudios fueron publicados para plataformas genómicas, tanto de la cohorte de Harvard con el doctor Chapuy, tanto de la cohorte del Instituto Nacional de Cáncer con el doctor Smith y finalmente de la cohorte de Reino Unido. Smith hace un cambio porque Smith propone la estratificación de 4 subtipos moleculares que eran de importancia a nivel clínico. Lo más importante, incluso la cohorte es interesante porque la cohorte tiene más de 500 pacientes, muchos de ellos con predominio de célula de origen postcentro germinal, y de hecho él apenas logra clasificar 47% de esta población, pero logra identificar 4 subgrupos que son de relevancia, como son el subgrupo SZB, que es más predominante para el linfoma difuso cerebral grande B centro germinal, que tiene mucha mutación modificadora de cromatina, que tiene presencia de translocaciones BCL2 y SH2 mutado, esta mutación que va de la histona metiltransferasa y que tiene una particularidad a nivel terapéutico para esos targets. En paralelo, se presenta la clasificación molecular que incluye el BN2, el MCD y el N1. El BN2, de la forma como se concibe, comienza a tener esto de englobar todas las células de origen, bien sea centrogerminal, bien sea postcentrogerminal o bien sea inclasificable. MCD, que es uno de los también más relevantes, es aquel que expresa MID88 y CD79A, CD79B. Y es importante porque su traducción a la clínica se ve relevada considerando que son los que más expresan testicular, sistema nervioso central o las presentaciones extranodales, y hacia las cuales también se puede plantear un target terapéutico durante tratamiento. Y finalmente, N1 es aquel de muy poca frecuencia en el cual solamente se tiene, por lo general, pacientes postcentro germinales.
Por lo tanto, en paralelo a Smith, Chapuy presenta con la cohorte de Harvard, que era más pequeña, era de menos de 400 pacientes, 5 clústeres moleculares, teniendo un C0 que no era clasificable y considerando que C2 y C4 son clústeres que no eran los mismos que Smith. En 2020, Wright entonces plantea 3 subtipos moleculares adicionales, como son el A53, la adición al STB del MIT negativo, que es lo que hoy traducimos a double hit, y finalmente el ST2, que es también un subgrupo que le da un mejor performance a nivel molecular y a nivel clínico. Esta es la tabla entonces que hace la unión de todo lo que hemos mencionado y es la que permite entender por qué hay linfomas relacionados y, como vemos, histopatologías que parten hacia el linfoma difuso de células grandes B y a nivel exacto de la maduración en el linfocito. Entonces, con todo este conocimiento, aún sabemos de que existe probablemente 20% o más que no va a poder ser clasificable a nivel molecular. Entonces, ¿cómo podríamos acomodar dianas terapéuticas hacia ello? Veíamos ayer la correspondencia del New England y cómo se presenta, que Polaris se plantea más con un beneficio hacia postcentro germinal, pero que también estamos clasificando postcentro germinal y que también va a resultar entonces el uso de esa intervención terapéutica. Por eso, bien, ahorita al momento, como nos encontramos, todavía no podemos tener dianas terapéuticas con las cuales acotar o atacar desde el punto de vista molecular, si bien es a donde se quiere llegar. De todos modos, presento este estudio chino en el cual, que ha sido publicado hace 2 o 3 meses con una cohorte china y en la cual plantean precisamente para los pacientes que son de mejor pronóstico, es decir, los STB o los ST2 y los inclasificados, la posibilidad de adicionar lenalidomida desde el 2º al 5º curso, un inmunomodulador, que lo tenemos, la posibilidad para los ABC, como son los MCD-like, los BN2 o los N1, de agregar un inhibidor de tirosinquinasa de Bruton, y en los TP53 un hipometilante como la decitabina. Y llama la atención la cantidad de respuestas completas que obtienen en esa cohorte pequeña de 48 pacientes. Entonces, exacto, la subclasificación molecular nos va a permitir obtener mejores dianas terapéuticas. Seguramente vamos a estar en respuesta de ello en los siguientes años que vienen. Por lo tanto, con todo esto, es importante, como LATAM, tratar de establecer cuál es el perfil genómico del cual disponemos en nuestra población. Nosotros lo que utilizamos fue a partir de una donación de Foundation One, que se estableció para países latinoamericanos. Foundation One como tal no es la plataforma genómica que se ha utilizado para todos los estudios que he mencionado, pero tiene su propia cohorte de validación y era finalmente lo que teníamos en LATAM. Como plan original se planteó la posibilidad de una población bastante rica en número, y de hecho la cohorte como se reclutó fue desde julio del 2019 hasta agosto del 2021, considerando que los pacientes tengan una buena biopsia que pueda ser evaluada a nivel genómico, que hayan recibido tratamiento sistémico basado en antraciclinas como lo conocemos y que se pueda tener el consentimiento informado incluso retrospectivo de este paciente, que ya les digo que eso marca una limitante desde ya. Asimismo, hablábamos del FISH y, sin embargo, exacto, no siempre las instituciones, incluyendo mi país, que es Perú, no tenemos necesariamente la disponibilidad para poder hacerle FISH en aquellos pacientes que captasen MIC en la inmunistoquímica. Como criterios de exclusión, consideramos aquellos pacientes que probablemente se iban a muy alto riesgo, e incluyendo los mediastinales también. Entonces, por tanto, queda claro cuál era el objetivo general y, como siempre, para nuestra población, determinar los parámetros clínicos y laboratoriales o las curvas de supervivencia global en nuestra población. Entonces, por tanto, ¿cuáles fueron las limitaciones? Y lo pongo aquí porque es lo que nos va a permitir entender el tamaño de la muestra, el tamaño de los clústeres que se obtienen, y va del hecho de que la disponibilidad de Foundation One-Hem quedó muy acotada, muy recortada para los distintos países latinoamericanos que nos comprometimos a trabajar en esta estratificación de perfil genómico. Sabemos y adolecemos de un registro correcto en historias clínicas físicas y electrónicas, y tenemos una barrera geográfica que yo creo que es mucho más destacada que en otras poblaciones, tanto para obtener la data clínica como para obtener permisos o consentimientos de estos pacientes. Por lo tanto, exacto, nos quedamos finalmente con 4 países, con un N total de 51 pacientes. Quienes aportaron más fueron México y Perú, pero Paraguay y Uruguay aunaron esfuerzos para poder recopilar data clínica.
Llama la atención que hayamos podido llegar a clasificar aparentemente 82%. Esto es interesante porque no está definido así en los estudios de Chapuy o Smith, o Wright mismo, él señala que se puede clasificar a nivel molecular hasta 60-70%. Por lo tanto, es data que tiene que ser ampliada. Es data que tiene que ser ampliada para estar más limpia y poder racionalizarla mejor a LATAM. Nosotros llama la atención que llegamos a un casi 50% de subgrupos moleculares de centro germinal, sumando SZB y sumando el ST2 Light. Y asimismo, entre 30 y 40% es lo que engloban los postcentros germinales y los de peor pronóstico, como son MCD, TP53 e indiscutiblemente el N1. Rápidamente, una cosa que sí nos pareció bastante interesante fue que la localización más predominante se mantiene como la ganglional cervical, y otra cosa que también otro aspecto que también nos pareció muy relevante o muy caracterizable fue el hecho de la coincidencia en MCD, en el subgrupo molecular MCD, que está descrito como para patología o como para localizaciones extranodales, testículo, sistema nervioso central, comprobar en esos dos pacientes portadores nuestros con linfoma testicular que eran subgrupo MCD. Entonces, de todos modos, hay ciertos, con todo y la data pequeña, hay ciertos parámetros que se conllevan con la misma información que sabemos por literatura. Entonces, bien, los clústeres, como los vemos, se agruparon de la manera tratando de utilizar la clasificación de Wright, ¿no? Los 7 subgrupos moleculares de Wright, más allá de Chapuy y Smith. Las medianas de sobrevida global pueden ser bastante cuestionables porque subgrupos como el MCD, que son de mal pronóstico, probablemente tengan una mediana de sobrevida de 19, pero llama la atención que subgrupos moleculares como el TP53 puedan tener una mediana de sobrevida de 39 meses, ¿verdad? A un seguimiento de menos de 5 años. Entonces, por eso, son datas pequeñas. Es una prioridad que podamos nosotros obtener más pacientes, más plataforma genómica, que seamos un target más interesante para el resto del mundo. Entonces, bien, les presento rápidamente las figuras y como vemos, exacto, nuestra mediana para nuestros 51 pacientes, nuestra mediana con un seguimiento de menos de 5 años y con un rango hasta 59 meses, fue de 24 meses, fue de 2 años. México y Perú, que son quienes aportaron más data, por ahí vemos que son los que llegan más a superar los 50 meses. Complicado hacer esta comparabilidad con Paraguay y Uruguay para el número de pacientes que ellos portan. Y finalmente, como les digo, ¿no? Llama la atención el hecho de que subgrupos como BN2, que BN2 es un basket, es una, como les comentaba, ¿no? Agrupa centro germinal como lo conocemos, inclasificable, y sin embargo es el que a nosotros nos denota mayor sobrevida global al final de la curva, en comparación, por ejemplo, con la curva verde de SZB, que es centro germinal, y que teóricamente hablando tendría la mejor sobrevida global para una cohorte así, ¿no? Y algo que también sí logramos validar en nuestra cohorte 51 pacientes es consolidar el hecho de que, exacto, aquellos pacientes que tienen una recaída temprana de menos de 1 año, definitivamente van a ir peor en la sobrevida global, como ya lo conocemos, recalcando, por lo tanto, la importancia de hacer el diagnóstico correcto y de enfatizar cuál va a ser la primera línea que vamos a darle al paciente y para nuestras realidades, cuáles serían aquellos pacientes que deberíamos optar por otros regímenes o por otro régimen, perdón, de la forma como lo conocemos. Por lo tanto, mis conclusiones son: la inclusión de plataformas genéticas para evaluación de las clasificaciones submoleculares en linfoma difuso de células grandes B está en camino de continuar revolucionando el conocimiento clínico de esta entidad. Yo creo que en los siguientes 10 años seguramente vamos a seguir viendo modificaciones de dianas terapéuticas para el linfoma difuso de células grandes B de la forma como lo conocemos. Tenemos de 4 a 7 subgrupos moleculares, tenemos 3 entidades por célula de origen, de la forma como lo sabemos, y así todo, 20 a 30% de los linfomas no van a poder ser clasificados en estos subgrupos. El objetivo entonces de entender esta medicina de precisión es acercarnos a targets más óptimos a nivel terapéutico, y finalmente es importantísimo que LATAM tenga investigación retrospectiva y prospectiva y tenga el favor de la industria y de las iniciativas de investigador para poder tener un bastión de data clínica, laboratorial, genómica, mucho más fuerte a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias, doctor. Sally, te invito a pasar a la mesa de discusión.
Bueno, me avisan por interno que por tiempo solamente tenemos tiempo para 2 preguntas, así que abro el espacio para que puedan. Yo tengo una pregunta para ti. No, interesante la data del TP53, que les va muy bien. Pero vi en tu tabla que solo el 25% de los TP53 tenían estadio avanzado. Y es algo importante, por ejemplo, en linfoma difuso de estadio 1, 2, todos los pronósticos que conocemos, double hit, ABC, GCB, se pierden en el estadio 1, 2. Si ves los estudios, entonces no me sería raro saber que estudios genómicos no aplican para estadios tempranos. Es un comentario, ¿no? O sea, de hecho, con la clasificación molecular, hoy sabemos que esos EZB, que son MIG negativo, EZB se supone que es centro germinal, se supone que van bien, de buen pronóstico. Pero si yo puedo saber por plataforma genómica que es MIG negativo, sé que el comportamiento es de double hit y sé que probablemente va a ir para menos, ¿no? Va a ir para peor. Entonces sí, o sea, la data molecular, de la forma como pudiéramos obtenerla, nos va a ayudar mucho más para estratificar a los pacientes y en los tratamientos, ¿no? Two outstanding talks. Two quick questions. The first for Dr. Chavez. You know, on your very last slide, you listed patients who were ineligible for CAR T and listed that box as one of the possible therapies for those patients, Lysocell, which is a little bit confusing, but it's something I completely agree with. Can you describe and explain how you think about that strategy and where Lysocell fits for patients who are traditionally CAR T ineligible? Yeah, thank you for the question. So I consider the transplant ineligible patients uncurable, right? So kind of the first concept. Also, if this is the patient we cannot transplant, we cannot cure them. So what is the cure so far that we have is CAR T. So if we can have or make a transplant ineligible patient a curable patient, and if it's CAR T, that I will go for it, and that's what we do. At Moffitt, we try to do CAR T even for those patients who are in the age of 80. Our oldest patient is actually 88, and with Lysocell, actually they do very well in terms of like a tolerance responses and even recovery toxicities too. So neurotox is a problem. You know, it happens in 10%, like a grade 3. No, it's not minor, but they do recover. So I think I still do it. You know, I don't know if, for instance, loncastuximab will cure it. I don't know if Pola-BR will. I don't even know if bispecifics will cure it. So I still kind of think that CAR T is the way to go on those patients who are agreeable to do it and able to do it if they have the good support. And then really nice work in terms of defining the molecular classification of diffuse large B-cell lymphoma in populations that have not been studied. And I think, you know, the comments that were made earlier were exactly appropriate. I think a lot of what we know about the molecular classification is likely to be wrong because, or at least the outcomes associated with the molecular classification, because it's only been done in patients where we have available samples. Those samples were sent to a specialized place, like the NCI or to the Dana-Farber, and we did analyses on those samples that we had available. And so I think it is important to do exactly the kind of work that you're doing. I think one of the other challenges with doing that in this setting is that the outcomes are both affected by the biology, but also affected by the therapy and how the therapy was delivered. And so that may make it more challenging, particularly in this pilot study, to understand the outcomes. One of the things in particular that I think is potentially worth doing is in your group that was EZB, separating the EZB MYC positive and MYC negative patients, because that may explain why the EZB patients did so poorly in that setting. I'm gonna think that I understood the question. One of the big problems is that besides from genomic, from the use of this genomic platform, at the first beginning of the diagnosis, we usually didn't in all the countries
that I mentioned, the use of MIGs, the disposal of MIG knowledge at the time of the treatment. Because as you see, this is about a retrospective. So in the follow-up, we have checked how's been the prognosis on this patient, no, and how to be modifying later. But from the first beginning, we didn't have the information. Thank you. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Ahora sí. Mi comentario último es para lo que dijo el Dr. Chávez y que dijo el Dr. Flowers. En MD Anderson no usamos Lysocell no porque no queremos, es porque demora. Y la tasa de falla de manufactura ahora, de cada 10 pacientes que envío, 7 no procede porque falla. Y hemos tenido múltiples conversaciones con la compañía y sigue teniendo fallas. Nos hemos movido fuera del Lysocell. Me sorprende que me diga, sí, usamos bastante Moffitt, pero en nuestra experiencia, al menos mis pacientes, todos los que he mandado para el Lysocell, especialmente en el último año, te digo, de cada 2 o 3 que envío al mes, todos vienen con falla de manufactura. Entonces, en realidad, una es la tendencia. Yo solía usar Lysocell al comienzo en los pacientes que refieres, pero ahora, y sí, tengo pacientes, el mayor que tengo tiene 94 años y está yendo bien, en respuesta completa. Y usé Lysocell, pero desde lo último ya ha sido muy complicado tener Lysocell. Entonces, quisiera escuchar cómo está pasando con ustedes en Moffitt, porque para nosotros la falla de manufactura es muy alta. No, es una pregunta muy relevante, ¿no? Cuando no falla. La pregunta es ¿en qué falla? El Lysocell tiene aparte de lo que, digamos, los factores para CAR-T, un producto, es la cantidad de células, la actividad de las células y la viabilidad de las células, ¿no? Pero ese para todos los productos. Pero el Lysocell tiene algo más, que es el ratio 1:1 de CD4 y CD8. Ahora, eso es importante. El Suma 1 demostró que eso no es importante, ¿no? Tener un ratio, una cantidad similar de linfocitos CD4 y CD8 para un producto como el Lysocell es parte de los productos, las especificaciones de la FDA. Nosotros tenemos más eso, que el Lysocell sale fuera de la especificación y generalmente es ese ratio, que sale un poco de lo que es la especificación. Entonces lo que nos facilita a nosotros es, uno, al paciente lo tratamos temprano, ¿no? Si un paciente recae y sabemos que no va a tolerar Axi-Cell, lo importante es eso, ¿no? Vemos fallas, sí. Probablemente te diría, no tengo los resultados a la mano. Generalmente 1 de 3 tiene lo que nosotros llamamos, están fuera de las especificaciones de la FDA. Entonces, hacemos dos cosas. Uno es el Expanded Access Protocol, que lo tenemos abierto, ¿no? Que eso facilita un poco. O hacemos ¿cómo se llama? Un protocolo específico para el paciente, que en nuestro caso no toma mucho tiempo, ¿no? Tenemos ya los templates, lo escribimos, lo mandamos al IRB y sale aprobado. Y generalmente no toma más de una semana, digamos, tener listo para que el paciente se trate con. Sí entiendo, y esa es una de las razones por qué el Lysocell falla más. Pero no sé si sea tan diferente de lo que veo con Axi-Cell. No es falla en general lo que nos ocurre es fuera de especificaciones en aquí hay opciones, ¿no? No me acuerdo, bueno, en mi experiencia, no me acuerdo haber tenido una falla, o sea, que los CAR-T no se producían para nada en Lysocell hace como 3 o 4 meses, pero sí he tenido con Axi-Cell, he tenido fallas. Entonces, no sé si será, dependerá del centro, acuérdense que hay, a menos para Axi-Cell hay varios centros, en Maryland y en California, Maryland es el nuevo, también el Lysocell tiene 2 centros, puede ser centro dependiente también, no lo sé, ¿no? Claro, entonces probablemente nosotros recibimos de New Jersey, lo que es el centro original, ¿no? Bueno. 30 segundos. Quiero remarcar que esta es la primera experiencia molecular gracias a un trabajo de hace casi 4 años. Es un trabajo fuerte que se ha venido haciendo buscando
que la industria pueda darnos la opción de tener el acceso a esta plataforma que, como sabemos, no es barata, es bastante onerosa. Y bueno, con todo ese esfuerzo que se ha hecho, hemos logrado conseguir 50 pacientes recaídos y ver ese perfil en el contexto de la nueva clasificación. Estos resultados son todavía preliminares, falta un análisis mucho más profundo, ¿no?, que nos va a permitir saber realmente cuál es ese perfil genómico del paciente que recae con célula grande B difuso, y el compromiso es pronto tener resultados que nos van a ayudar, va a ser información relevante, y esto marca una pauta en GEL que por primera vez lanza un conocimiento molecular de la patología más frecuente, que es el diffuse large B-cell. Bueno, muchas gracias por los comentarios, las preguntas, la excelente exponencia.